Bien amigos, iniciamos una nueva prueba de manejo con una silueta que de alguna manera, no te quiero decir que nos fue esquiva este último tiempo, pero que no estamos tan acostumbrados a manejar sedanes y siempre que lo volvemos a hacer es como una buena sensación, una gratificación de alguna manera, porque a quien le gusta manejar sabe que de alguna manera el SUV con ese centro de gravedad un poquito más elevado y demás hace que la suspensión sea, bueno, ¿me entendés? Bueno, manejar un sedán de este tipo y sobre todo un K4 con una regulación y una calibración para el mercado norteamericano siempre es algo positivo. Y además estamos hablando del que para mí es uno de los autos más lindos que se venden hoy en día en Argentina, es recontra rupturista, no admite grises, una frase que nunca me voy a cansar de decir y que nunca seguramente se dijo, pero nos puedes dejar en alguna de nuestras redes sociales qué te parece a vos este diseño. Naturalmente no pasa desapercibido y te cuento una pequeña anécdota que algo que no me pasaba hace rato. Mirá que nosotros cambiamos de auto todas las semanas y siempre manejamos de todo, muy variopinta la oferta, pero el otro día en la Panamericana se me acercó un motoquero o un motociclista, porque, para no ofender a nadie porque parece un poco peyorativo, lo digo, a ver, yo soy motoquero también, así que lo digo de manera amistosa, pero se me acercó un motociclista y me tiró no sé, guiñito, no sé cómo se dice, ¿me entendiste el concepto? Pero con un vehículo que de alguna manera es familiar, que no es un vehículo de lujo, más allá de su precio, estamos hablando de $38.000, pero bueno, no me quiero ir por las ramas, simplemente hacer esa mini editorial en cuanto al diseño y por qué creo que definitivamente rompe con muchos moldes y eso es un punto a favor. Pero hablando de puntos a favor, te voy a contar qué es lo que no me gustó tanto, lo que sí me gustó y lo arrancamos de esta manera. Y más o menos ya te conté que se enmarca dentro del segmento C, es decir, el segmento mediano, por supuesto, de sedanes. Creo que medianos hatch prácticamente ya no quedan, o hace largo rato, pensaba que antes era una oferta súper nutrida y quizás era lo más elegido incluso por el argentino y se fabricaban sedanes en Argentina, como el 408 por ejemplo, pero vuelvo al 2026 y este Kia K4, para que te des una idea, compite con Nissan Sentra, con Toyota Corolla, con Chery Arrizzo 8, es un sedán de 4,7 metros de largo, así que ojo con el tema de encontrar lugar en la calle, me costó en algunas situaciones, así que es algo que, como te digo, esto de manejar SUV de alguna manera te hace un poquito más compacta la operación, con lo cual no tenés que andar buscando tanto lugar como con un sedán. 4,7 metros de largo, me anoté el alto porque me llamó la atención, o en realidad vuelvo a esto de que quizás uno se desacostumbra, pero la altura hace que uno tenga que moverse todo y ya a mis 40 años empieza a pasar un poquito de factura. Así que 1,4 metros de alto y 2,72 metros de distancia entre ejes, que eso naturalmente repercute en la habitabilidad. Y hablando de habitabilidad, tenemos por supuesto el baúl de 508 litros, que es una medida súper interesante. Para que te des una idea, el Corolla, el Toyota Corolla, que es para mí la gran referencia del segmento histórica de hace varias décadas, tiene 470 litros de capacidad de carga, así que tenemos 38 litros más que el referente del segmento. Así que además de diseño, de modernidad y de algunas otras cositas que te voy a contar, este Kia K4 para mí aloja mejor y más espaciosamente a la gente que viaja en las plazas traseras y además vas a poder meter más cosas todavía en el baúl. Y antes de hablar de la motorización que tiene la gama K4, quiero justamente hablar de eso, un poquito de la gama del K4, que tiene algunas diferencias entre esta versión GT Line, que como bien dice su nombre, es una suerte de look deportivo a lo que Kia nos tiene acostumbrados. Por supuesto no es una versión potenciada ni mucho menos, ya que aquí abajo tenemos el histórico 2.0 de 150 caballos, pero volviendo al tema de la gama, ya voy con vos, no te me pongas celoso, tenemos una versión EX que de alguna manera es la base, entre comillas. ¿Por qué digo base entre comillas? Porque tiene muy buen equipamiento, pierde algunas cositas que después te voy a estar contando, pero sí creo que hay una diferencia sustancial a la hora de no quiero decir motorización, pero sí en cuanto a lo dinámico, porque esa versión X tiene en el eje trasero una suspensión que no es independiente como sí tiene esta versión GT Line, así que ahí sí tenemos una diferencia que, a ver, es perceptible quizás en algunas situaciones puntuales, o si sos bastante sibarita en cuanto a la conducción dinámica, te vas a dar cuenta que quizás apoya un poquito diferente esta versión, así que obviamente eso va en detrimento del confort y quizás de las prestaciones, así que quería cerrar. Es una versión que vale $33.000, ya que estamos, te digo el precio, o sea, esta vale $5.200.
dólares más. Ahora sí, pasado de ese apartado y en cuanto a la estética también algunos cambios, pero bueno, no me quiero meter ahí. Vamos a lo que es el motor, que sí atraviesa toda la gama. Estamos hablando de un histórico como es el 2 litros de 150 caballos que ya hemos manejado en otras versiones, en otros modelos, como por ejemplo el Cerato, que seguramente te suene. Sí, bueno, básicamente es el antecesor de este K4. También se fabricaba en México, no lo dije, pero sí también es producción azteca. Y estamos ante una motorización que tiene 150 caballos, que es una motorización, una distribución por cadena, con lo cual va a estar bien en cuanto al mantenimiento, vas a ahorrarte unos pesos ahí. Y tenemos una caja automática de 6 velocidades. A ver, es un bloque recontra, no quiero decir doméstico porque tenemos 150 caballos, pero sí muy progresivo, muy tranqui, no está sobrealimentado, con lo cual no vas a tener prestaciones descollantes, pero sí tenemos un 0 a 100 en el orden de los 10 segundos y sobre todo donde más va a sacar a relucir su chapa de eficiencia es en ruta, donde tiene consumos de entre 6 litros circulando a 100 y más o menos 8 circulando a 130. En el ámbito urbano sí se va a lo que uno puede esperar de un bloque de este tipo, que es más o menos 12 litros cada 100. Estuve hablando con colegas que le dio un poquito menos, pero bueno, bien sabés que depende también cómo cada uno maneja, pero en definitiva esas son las cifras que a mí me dio. Así que una motorización que, si bien un poquito me pasó con, ya no me acuerdo con qué, con el WRB, justamente, que mucha gente me preguntó por el motor, y yo creo que ahí lo que busca este motor, o no este motor, sino esta configuración, es agradarle a la gente que no está muy a favor de estas nuevas energías, de la hibridación, de la electrificación. Bueno, acá tenés un bloque tradicional, 4 cilindros, ni siquiera es turbo, así que recontra aprobado y eficiente, y si estás buscando eso, acá lo vas a encontrar. Así que en definitiva me parece que, si bien para mí esto es un poquito anticuado, puede llegar a atraer a ese tipo de cliente. Puertas adentro nos encontramos con un interior que sigue un poquito la línea esta de Kia de romper un poco los esquemas con lo que, bueno, por supuesto lo que es el exterior, ¿no? Ni hablar, pero adentro principalmente por 3 cuestiones claves, venimos a decir. Primero, el volante, porque es como muy particular, obviamente, el tema del bitono, que la segunda era los tapizados bitono, pero tiene un centro de volante muy raro. Algunos me han dicho, me hace acordar el del Renault 9, y la verdad que me hizo reír porque es bastante parecido con esa tira ahí, bueno, como muy raro, pero la verdad, más allá de eso, bueno, como siempre digo, subjetivo, pero a mí la verdad que el interior me parece muy bueno. Sí, tengo que reconocer que esperaba algo un poco más, no quiero decir de mejores materiales, pero sí un poco materiales más blandos, teniendo en cuenta que estamos en un segmento jerárquico y por supuesto fabricado en México, que nos tiene, entre comillas, mal acostumbrados a buena calidad. Insisto, esto no es mala calidad, sino que cuando toqué quizás esperaba un poquito más blando, y no vale cortar esta frase y usarla en mi contra. La tercera gran pata que encuentro del interior es esta nueva moda, ¿no? de meter todas las pantallas lo más grande posible. Bueno, en realidad no lo más grande porque hay medidas más grandes, pero sí como hacer un gran LED que cuenta con un tablero de 12,3 pulgadas y también una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, pero también le suma una pantallita acá que no sé, creo que es de 5 pulgadas o un poco más en realidad, que tiene que ver con la climatización. ¿Cuál es el punto negativo de eso? Principalmente que no se ve, porque me queda acá atrás. Vos, si te pones acá, yo me enteré al rato de haberme subido al auto que podía manejar la climatización de acá, pero también tenés, por supuesto, botones o comandos físicos que siempre son bienvenidos, principalmente para eso. Siguiendo entonces con el interior y con un poquito de la jerarquía que tiene este modelo, tenemos muchísimo equipamiento de confort. Bueno, a ver, de la multimedia ya te hablé, 12,3 más 12,3 con una interfaz muy interesante, gráficos muy buenos también. Tenemos hasta sonidos de la naturaleza, una cosa espectacularmente divina. Bueno, tenemos techo corredizo, tapizados negros, por supuesto tenemos 6 airbags, tenemos modos de manejo que no lo mencioné a la hora de hablar del motor. Tenemos también cargador inductivo, que este detallecito me gustó porque vos podés poner para que el enchufe sea solo de carga o también que sea el transmisor de los datos para Android Auto y CarPlay. Es inalámbrico, son inalámbricos en ambos casos, pero cuando los enchufaba costaba un poquito reconectarlo, así que un detallecito, pero sí son inalámbricos. Y lo que te iba a contar, el tema de la seguridad, que es súper importante y que atraviesa la gama, porque la versión X tiene mucho de lo que tiene esta variante, que es por supuesto frenado autónomo, control de velocidad crucero adaptativo con stop and go, súper interesante. Bueno, y todo lo que más o menos puedes esperar, como control de carril activo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que no tiene la versión X o qué sacrifica en esos $5.000 para que por ahí, si lo estás evaluando,
puedas elegir mejor. Bueno, no tiene techo, no tiene estas levas al volante que nunca, como siempre ya dije en algunas últimas pruebas, siempre me olvido mencionarlas porque no las uso y no le veo mucho uso, tampoco mucho sentido, ya que además puedes usarlo desde aquí con el selector. No tenés estas butacas eléctricas que está donde estoy sentado con este look GT Line ni hablar, ni ventilación ni calefacción, que nos vino bárbaro para estos días de julio que hizo bastante frío. No tenemos alerta de tráfico cruzado y tampoco el alerta de salida. ¿Cuál es el alerta de salida? A veces vos, no sé, llegás, te estacionás y cuando estás por abrir, si viene un auto, nuestro auto te dice, che, ojo porque viene un auto. Así que parece una pavada, pero te digo que en una ocasión fue como, menos mal, lo vi, bueno, buenísimo, en realidad lo vi al auto y zafé. Y lo que también te comenté del eje multilink, que esta versión sí tiene y la X no, y la X tiene auxilio homogéneo y esta versión no la tiene. Así que para volver a hablar un poquito del interior, como te decía, buena habitabilidad para las plazas traseras, buenos asientos calefaccionados y ventilados para el verano, porque el calor siempre, o el cuero siempre afecta en verano y en invierno, techo y un poquito de toda esta arquitectura que me gusta de Kia, me gustan los diseños de Kia y creo que se la están jugando y no les importa de lo que dice la gente y me parece espectacular. Así que yo lo que tengo para decir de este interior es que me gustó mucho, al igual que el exterior de este K4 para redondear un combo realmente inapelable. Punto final para una nueva prueba de manejo en Automás, en este caso el Kia K4, un vehículo que como te conté, tenía muchas ganas de manejar. Otro que quiero manejar de Kia es el Tasman. Me acuerdo que en el verano estaba la Tasman y no estaba el Kia K4, y de hecho la gente de Kia nos decía, bueno, va a llegar antes el K4, pero no lo pudimos tener, así que bueno, paradójicamente tuvimos el K4 antes que Tasman, que se presenta ahora en unos días. ¿Qué es lo que me gustó? ¿Qué es lo que no me gustó tanto? Bueno, creo que ya un poquito te lo puedes imaginar. Lo que menos me gustó, o quiero decir lo que creo que debería quizás ya empezar a tener una evolución, es este motor, este 2 litros que ya está hace años en el portfolio de Kia. Entiendo que los costos pueden ser bastante más elevados, pero bueno, nada, creo que ahí sí debería cambiar. Otra cosa que no me gustó y que también siempre va de la línea con lo que nos pasa con los autos que estamos probando últimamente, es que el auxilio es del tipo temporal. Yo digo que es un vehículo súper rutero por los consumos. Mira, y acá encontré otra cosa que me había olvidado, que es que tiene un tanque de combustible de 47 litros, con lo cual la autonomía es un pelín más corta, digamos, de alguna manera. Entonces se da esa contradicción, ¿no? Volviendo a lo del auxilio, que tenemos un auto súper rutero para salir a hacer kilómetros con la familia, pero al mismo tiempo tenemos un auxilio temporal que no ayuda si tenemos algún tipo de inconveniente. Y bueno, esto de la autonomía, que te digo, también puede ser todo un tema. Lo gracioso, no quiero decir lo gracioso, lo paradójico es que la versión EX, la base, como digo, tiene un auxilio homogéneo. No sé cuál será la diferencia ni con el criterio, pero bueno, eventualmente está. ¿Qué es lo que me gustó? Bueno, un montón de cosas. Primero, no quiero decir el diseño, sino el look, sino cómo rompe un poquito con todo lo que es la monotonía, entre comillas, del mercado hoy en día, porque como te digo, muy preguntado, un señor recién nos vino a preguntar qué marca era, incluso cuando le decís es Kia, mirá, como que se sorprende, así que creo que es un punto recontra a favor de Kia, que tiene una gama, no quiero decir nutrida, porque son dos versiones, pero sí la versión base tiene bastante equipamiento y sobre todo de seguridad, ¿no? Que es a donde se suele escatimar en las versiones de entrada de gama, así que valoro eso de Kia. Y por supuesto, bueno, justamente esto, el equipamiento, el tema de la seguridad, que es súper importante y que está contemplada en este caso, y por supuesto la habitabilidad con la distancia entre ejes y con el baúl, que es bastante caudaloso. Así que en definitiva eso. Y lo último que quería decir es que tiene un despeje de 150 milímetros a 15 centímetros, que no lo dije. Es poquísimo, pero aún así es un vehículo que no rozó en ningún lado, que no sufre con las cunetas, así que en ese sentido la calibración está súper bien y no es sorpresa, pero sí siempre es algo positivo teniendo en cuenta que viene desde México, que es un mercado que produce, o mejor dicho, es una industria que produce para los Estados Unidos con todos sus estándares y por supuesto otros pavimentos, así que se aprecia que sea un vehículo cómodo y al mismo tiempo performante, por esto que te conté de la suspensión trasera. Así que yo cierro de esta manera la prueba del Kia K4, seguramente, como te dije, va a estar subida en YouTube en breve, y ahí si querés nos puedes dejar comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, va a ser más que aceptado, y nosotros seguimos por supuesto con mucho más programa.